Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este espacio donde hablaremos un poco acerca de la aplicación que tiene la física en la fisioterapia. Nuestro tema se titula Aplicación de fuerzas en fisioterapia y nuestro equipo está conformado por Azua Chávez Yanetsi Alejandra con NUA 562956, Guevara Pérez Claudia Fabiana con NUA 564214, Moreno Durán Dana Paola con NUA 511633, Rocha Velázquez Moisés con NUA 206422 y Santana García Carlos Uriel con NUA 317005. Y para comenzar, pues vamos a revisar un poco de los contenidos que van a incluirse en el video, como son la introducción, conceptos, uso de fuerzas en fisioterapia, fórmulas a emplear, el ejercicio como tal y pues también nuestra conclusión. Y como introducción a nuestro tema, hay que tener en cuenta varios puntos fundamentales, como que la torca es una medida de la fuerza que puede hacer que un objeto gire alrededor de un eje. La fuerza es lo que hace que un objeto acelere y también provoca que un objeto adquiera aceleración angular. En el cuerpo humano, el torque es fundamental para entender cómo funcionan y se mueven las articulaciones. La mayoría de los músculos del cuerpo producen torque, ya que la mayoría de los huesos se mueven alrededor del eje fijo de una articulación. Y por último, el torque se puede medir en newtons sobre metros. La fuerza es una magnitud vectorial que se define como la capacidad de modificar el estado de movimiento o reposo de un cuerpo o deformarlo. Esta puede tener distintos puntos a considerar, como por ejemplo lo son la intensidad del intercambio de movimiento lineal entre dos cuerpos, la capacidad de generar tensión frente a una resistencia, ya sea estática o en movimiento, la capacidad de oponernos a una resistencia o ejercer una presión por medio de una tensión muscular. Y el torque es una medida de la fuerza que puede hacer que un objeto gire alrededor de un eje. La dirección del vector de la torca depende de la dirección de la fuerza en el eje. Los músculos son tejidos que se contraen y relajan para generar movimiento en el cuerpo. Tienen características como función y estructura. La función son los músculos que permiten realizar actividades, brindan soporte y protección y dan estabilidad y equilibrio. Y la estructura están conectados por células especializadas llamadas miocitos, que se contraen y relajan cuando reciben impulsos eléctricos del sistema nervioso. La articulación es la zona de unión de dos o más huesos, y las articulaciones se dividen en diartrosis y sinartrosis. La fuerza gravitacional es una intención natural que hace que los objetos con masa que se atraigan entre sí es una de las fuerzas responsables de que los cuerpos caigan hacia la superficie de la Tierra. Uso de las fuerzas en fisioterapia. En fisioterapia vamos a definir la fuerza como la capacidad que tienen los músculos para generar una tensión al contraerse. Esta tensión puede ser generada por la resistencia al empujar o al levantar un objeto. En fisioterapia consideramos la fuerza como una herramienta terapéutica, pero que no es farmacológica, ya que esta nos puede ayudar a combatir la debilidad y a detener o a revertir la pérdida de masa muscular que vamos produciendo conforme pasa la edad. En la fisioterapia, el objetivo que tiene la terapia de fuerza es restaurar la fuerza y el movimiento para que el paciente se pueda recuperar por completo y poco a poco se pueda ir incorporando a sus actividades de la vida diaria de una manera más independiente. Algunos de los métodos que nosotros necesitamos y aplicamos para trabajar la fuerza muscular en fisioterapia son la contracción concéntrica. En esta, la fuerza del músculo debe ser mayor a la fuerza de la resistencia.
También utilizamos la contracción excéntrica, que es en la que el músculo se va a alargar mediante ejercicios en los que la fuerza ejercida va a ser mayor a la que puede producir el propio músculo. Y la contracción estática o isométrica, que va a ser en la que la fuerza del músculo debe ser igual a la fuerza de la resistencia. La fórmula que vamos a emplear para calcular nuestro ejercicio de torcas va a ser que la torca T va a ser igual a nuestra fuerza que está actuando, F, por la distancia a la que se encuentra del punto la torca, sería D. Cabe señalar que si nuestra torca gira en torno a las manecillas del reloj, su torca será negativa. Y por lo contrario, si gira en torno contrario a las manecillas del reloj, sería una torca positiva. Y comenzando con el problema o nuestro ejercicio, vamos a tener que nuestra fuerza ejercida, F, por el músculo deltoides sobre el húmero cuando el brazo se va a mantener en una posición horizontal. Por medio de unos estudios de rayo X, se ha observado que el músculo ejerce una fuerza de a 15 grados aproximadamente sobre el húmero. Esta fuerza lleva a cabo dos acciones distintas. La primera va a ser sostener el brazo contra la fuerza de gravedad y la segunda estabilizar la articulación tirando del húmero contra el omóplato. Continuando, vamos a considerar que nuestro brazo extendido se encuentra en reposo. La figura de abajo va a mostrar tres fuerzas que están actuando sobre él. La primera, que es la fuerza muscular o FM, que esta va a estar ejercida por el músculo deltoides. La fuerza gravitacional FW, que como sabemos va a ir hacia abajo. Y la fuerza superficial FS, que va a ser la que va a aplicar el húmero por la articulación. Y vamos a suponer que el brazo tiene un peso aproximado de 33.5 newtons y el módulo de la fuerza M es de 294 newtons. Cabe recordar que estamos viendo un problema de torques, por lo tanto nuestra sumatoria de fuerzas debe ser igual a 0. Nuestra pregunta va a ser: ¿cuál debe ser la fuerza superficial para que la suma de las tres fuerzas sea igual a 0? Comenzando en nuestro diagrama de cuerpo libre, vamos a ver que nuestra fuerza hacia abajo o nuestra fuerza gravitacional tiene 33.5 newtons, que igual está trabajando sobre el eje Y. De mismo modo, también vamos a tener nuestra fuerza X, que habíamos visto que tenía un ángulo de 15 grados, que va a tener un peso aproximado de 294 newtons. Haciendo nuestra sumatoria, vamos a comenzar por decir que la primera fuerza multiplicada por su seno de ángulo, que es decir 294 newtons por el seno de 15 grados, va a ser igual a 76 newtons. Este va a ser para nuestro primer problema. Y nuestra segunda parte va a ser que nuestra fuerza igual de 294 newtons, aplicando ahora pero con un coseno de 15 grados, nos va a dar un total de 284 newtons. Nuestras fuerzas en X que están actuando es las de 284 para ambos casos, mientras que en la de Y, la primera va a estar teniendo un peso total de 76 newtons. La que va hacia abajo, que dijimos que era la negativa por la gravedad, es de 33.5 newtons. Haciendo la resta de 76 newtons menos 33.5 nos da un total de 42.5 newtons. Continuando, vamos a hablar que las componentes de nuestra fuerza superficial van a ser el resultado de la suma total, pero con el signo opuesto, porque estamos hablando que estamos en condición de equilibrio. Para calcular esto, vamos a calcular nuestra magnitud de la fuerza de superficie, que es nuestra sumatoria de fuerzas en X al cuadrado, más la sumatoria de fuerzas en Y al cuadrado, a lo cual se le va a aplicar una raíz cuadrada, que sería raíz cuadrada de menos 42.5 al cuadrado, más
menos 284 al cuadrado. Aplicando raíz nos da un total de 287 newtons. Y la dirección de la superficie de la fuerza con la que se está aplicando respecto a su eje va a ser aplicando una tangente inversa, que si recordamos las tangentes inversas se van a sacar con la sumatoria de fuerzas en Y dividida entre la fuerza de sumatorias en X. Entonces nuestra tangente inversa sería igual a 42.5 entre 284 y pues nuestra fuerza aplicada sería en un ángulo de 8.5 grados aproximadamente. En conclusión, los torques o momentos de fuerza son fundamentales en fisioterapia porque ayudan a entender cómo las fuerzas afectan el movimiento y la estabilidad del cuerpo. Al analizar cómo se generan y distribuyen los torques en las articulaciones, los fisioterapeutas pueden 1. Evaluar la mecánica corporal. Identificar patrones de movimiento que pueden causar lesiones o dolor. 2. Diseñar programas de rehabilitación. Enfocarse en ejercicios que fortalezcan músculos y mejoren la estabilidad articular. 3. Prevenir lesiones. Enseñar a los pacientes sobre la correcta alineación y uso de fuerzas en sus actividades diarias. Comprender el torque permite optimizar tratamientos y mejorar la funcionalidad y el rendimiento físico de los pacientes. Eso sería todo por esta ocasión. Muchas gracias por su atención.